Era una tarde sofocante de agosto en la costa californiana. El sol ardía sin clemencia sobre las tejas anaranjadas de la mansión Caldwell, y el aire parecía suspenderse sobre la piscina turquesa del patio trasero. Los árboles apenas se movían, como si la naturaleza misma respetara el silencio del lugar. Nathan Caldwell, un magnate de bienes raíces con fama de severo y distante, caminaba lentamente por el borde de la piscina con su bastón de nogal. A pesar de la elegancia que irradiaba, su cuerpo cargaba el peso de los años y de una reciente cirugía en la pierna derecha. No debía estar allí solo. Pero lo estaba. Desde la terraza, 5 empleados observaban sin intervenir. Algunos con vasos en las manos, otros con las caras cubiertas por una mezcla de desconcierto y miedo. De pronto, un mal paso. Un resbalón imperceptible, traicionero. Nathan cayó al agua con un estruendo sordo que rompió el sopor de la tarde. «Alguien haga algo», gritó una voz desde el interior. Fue la ama de llaves, doña Marta, quien corrió hasta la baranda. «El señor Caldwell se está ahogando», chilló, llevándose las manos al rostro. Pero nadie se movía. El jardinero se quitó los zapatos con lentitud, sabiendo que no llegaría a tiempo. El chofer, un hombre corpulento, miró la escena con ojos duros, pero no hizo amago de lanzarse. El miedo los paralizaba. Y entonces, en medio del caos, una figura femenina surgió con fuerza. Emily Vargas, apenas una recién llegada de origen mexicano, llevaba 3 días trabajando en la casa. En ese instante, cargaba una bandeja con limonadas frescas que se estrelló contra el suelo cuando ella la soltó. Sin pensarlo, sin calcular consecuencias, corrió hacia la piscina con el uniforme aún empapado de sudor, y se lanzó al agua. «Agárrese de mí, señor Caldwell», gritó con voz firme, abriéndose paso en el agua espesa. Nathan, aturdido y al borde del colapso, se aferró a su cuello con tanta desesperación que por poco la arrastró consigo. Emily pataleó con fuerza, manteniendo sus cabezas fuera del agua, avanzando lentamente hacia la orilla como si luchara contra la muerte misma. «No me suelte», jadeaba ella. «Ya casi llegamos». Fue eterno. Cuando por fin llegaron al borde, el jardinero y el chofer reaccionaron y ayudaron a sacarlos. Primero Nathan, que cayó tosiendo violentamente sobre las baldosas calientes. Luego a Emily, por su cuenta, empapada, con el uniforme pegado a la piel como una segunda piel. Doña Marta apareció con toallas, temblando, mientras todos rodeaban al jefe, sin saber qué decir. «¿Está bien, señor?», preguntó el chofer, dándole una palmada torpe en la espalda. Nathan lo apartó con un manotazo. Se incorporó con dificultad y, con la voz aún ronca, preguntó: «¿Dónde está la muchacha?». «Aquí, señor», respondió Emily, envuelta en una toalla, temblando no solo por el frío, sino por el miedo a las consecuencias. Nathan la miró con intensidad, sus ojos grises aún nublados por el agua y el susto. «Tú, te quedas». Y luego, su mirada recorrió lentamente a los demás. «Todos ustedes, están despedidos». Un silencio fúnebre cayó sobre el lugar. Nadie entendía. Nadie protestaba, excepto doña Marta, que murmuró con voz quebrada: «Señor Caldwell, llevo 15 años con usted. Y no moviste un dedo para ayudarme». Su voz ahora era gélida. «15 años y ni siquiera sabías que no sé nadar». El jardinero intentó defenderla. «Estábamos en shock, patrón». «Injusto», rió Nathan con amargura. «Esta muchacha lleva 3 días aquí y fue la única que se tiró sin pensarlo. Todos ustedes, fuera de mi propiedad antes del anochecer. Hablen con el contador para su liquidación». Emily permaneció inmóvil, sin saber si debía sentirse agradecida o aterrada. No había hecho más que seguir su instinto. Nathan se acercó, la miró más de cerca por primera vez. El agua goteaba de su cabello enmarañado, su cara morena mostraba la marca del esfuerzo. «¿Cuál es tu nombre?». «Emily». «Emily Vargas. Venga conmigo al despacho cuando se cambie. Tenemos que hablar». Y se fue, cojeando, hacia la casa. Fue entonces cuando Emily notó el bastón caído cerca de la piscina. Todo cobraba sentido. Nathan no había sido descuidado. Había perdido el equilibrio porque caminaba solo, con ese bastón que ahora yacía roto, como símbolo de una caída no solo física, sino humana. Mientras se dirigía a su pequeño cuarto para cambiarse, Emily sintió que algo invisible se había quebrado y, al mismo tiempo, comenzaba a sanar. El poderoso magnate que todos temían había revelado su fragilidad. Y ella, una simple criada, se había convertido en testigo de ese momento sagrado. No por heroísmo, sino por humanidad. Y aunque todavía no lo sabía, su vida y la de Nathan Caldwell estaba a punto de cambiar para siempre.
La mansión Calvel, que alguna vez rebosaba actividad, se había transformado en un espacio de ecos. Desde el incidente en la piscina, su atmósfera había cambiado. Las risas forzadas de los empleados, los pasos presurosos en los pasillos, incluso los susurros a escondidas, todo eso había desaparecido. Ahora solo quedaban 3 almas en ese lugar vasto y silencioso: Nathan, Emily y Elliot, el mayordomo de confianza que había regresado apresuradamente de sus vacaciones al saber que toda la servidumbre había sido despedida. No dijo palabra cuando lo recibió Nathan en la puerta. Solo hizo una leve inclinación y retomó su puesto como si nunca se hubiese ido. Pero algo en su mirada delataba que no aprobaba lo ocurrido. Emily, por su parte, se movía con cautela. Seguía sin entender por completo por qué el señor Calvel había decidido mantenerla en la casa. Lo único que sabía con certeza era que él ahora dependía de ella para algo más que el servicio doméstico. Flexione la pierna, señor Calvel, despacio, dijo Emily mientras sostenía su pierna derecha con ambas manos. Nathan frunció el ceño y apretó los dientes. El dolor le cruzó el rostro como un relámpago. Pero no se quejó. Solo respiró hondo. Así está bien, murmuró. Un poco más. Solo hasta donde pueda. Llevaban 4 días repitiendo esa rutina. Cada mañana, después del desayuno que ella preparaba en completo silencio, se dirigían al salón del ala norte, donde Emily había improvisado una pequeña área de fisioterapia con cojines, una esterilla de yoga, pesas ligeras y toallas calientes. Era incómodo. No tanto por el ejercicio, sino por el silencio tenso que los rodeaba. Nathan era un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a ser guiado. Pero algo en la voz de Emily, siempre serena, sin estridencias, lo desarmaba. Una mañana, después de completar la 3ª serie, Nathan soltó un suspiro y se dejó caer en el sillón. Estaba empapado de sudor. Emily le ofreció un vaso de agua. Siempre fue así, de mandón, se atrevió a preguntar con una tímida sonrisa. Nathan la miró sorprendido. Era la primera vez que ella rompía el protocolo de hablar solo cuando se le hablaba. Mi madre diría que sí, respondió tras un breve silencio. Que nací dando órdenes, aunque ella era la única que no las obedecía. La respuesta la sorprendió. ¿Y su madre sigue viva? Nathan dejó el vaso a un lado, su mirada perdiéndose en algún punto más allá de la ventana. No hablamos de ella en esta casa. La frase cayó como un hacha. Emily entendió que había tocado un punto sensible y no insistió. Se limitó a recoger las toallas y ordenar el espacio. Pero esa misma tarde, la semilla de la curiosidad ya había germinado en su mente. Un par de días después, mientras limpiaba la biblioteca, Emily notó un cajón del escritorio que no cerraba bien. Tiró suavemente y sintió que algo bloqueaba el cierre. Al asomarse, descubrió un sobre atascado en la parte posterior. Lo sacó con cuidado y leyó el nombre del remitente, Charlotte Calvel. La fecha, 5 años atrás. Su corazón se aceleró. No era solo una carta. Era parte de un paquete más grande, cuidadosamente oculto detrás de libros y carpetas. Había sobres con distintas fechas, todos firmados por la misma mano femenina. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué Nathan nunca los abrió? Al escuchar pasos, guardó todo rápidamente. Era Elliot. El señor Calvel pregunta si ya terminó aquí, dijo con ese tono neutro que lo caracterizaba. Sí, ya casi. Esa noche, Emily no pudo dormir. La imagen del rostro endurecido de Nathan cuando habló de su madre se repetía en su mente. Algo no cuadraba. ¿Por qué un hombre que había construido un imperio con disciplina y visión evitaba hablar de su origen con tanto recelo? La respuesta, quizás, estaba en aquellas cartas. La mañana siguiente, mientras ayudaba a Nathan con los ejercicios, lo notó más distante de lo habitual. Parecía haber retrocedido en su recuperación. Se quejaba más, sudaba más. ¿Todo bien?, preguntó ella mientras acomodaba una toalla en su cuello. Mal sueño, murmuró él. Soñé con el pasado. Con cosas que preferiría olvidar. Emily dudó. Quería decirle lo que había encontrado. Quería preguntarle por Charlotte. Pero temía cruzar una línea invisible. Entonces lo miró a los ojos. Nadie puede huir del pasado para siempre, señor Calvel. Él se quedó inmóvil. Como si esas palabras hubiesen golpeado una fibra profunda. Luego se levantó lentamente, sin responder, y salió del cuarto cojeando más de lo habitual. Emily se quedó sola, temblando ligeramente. ¿Había dicho demasiado, o quizás no lo suficiente? Esa noche, mientras recogía la bandeja de cena que había dejado fuera del despacho, vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro, Nathan estaba sentado frente a su escritorio. Las cartas estaban esparcidas frente a él. Emily dio un paso hacia atrás, lista para marcharse.
pero su voz la detuvo. ¿Fuiste tú quien las encontró? Ella tragó saliva. Dio un paso adelante. Sí, señor. Lo siento. Estaba limpiando y no pude evitar ver su nombre. Nathan asintió, sin mirarla. Sostenía una carta entre las manos. Sus dedos temblaban. No sabía que seguía escribiendo. Pensé que me había olvidado, como todos los demás. Emily respiró hondo. Tal vez nunca dejó de intentarlo. Solo necesitaba que alguien encontrara su voz. Por primera vez, Nathan alzó la mirada hacia ella. Sus ojos grises estaban humedecidos, pero no había vergüenza en su expresión. Solo cansancio. Y gratitud. Gracias, Emily. Ella sonrió suavemente. No tiene que cargar con todo solo, señor Caldwell. Esa fue la primera noche en la que no hubo silencio en la mesa. Comieron juntos, hablaron brevemente de la carta, de la infancia de Nathan, de la música que su madre solía tocar en el piano del ala este. Y cuando Emily se retiró, Nathan se quedó frente al fuego de la chimenea con una carta en las manos, y el corazón por primera vez en décadas un poco menos endurecido. La brisa del océano se colaba por las ventanas abiertas de la biblioteca de la mansión Caldwell. Era media tarde, y los rayos dorados del sol comenzaban a pintar la estancia de tonos cálidos. Emily Vargas, con un plumero en una mano y un paño en la otra, repasaba uno de los estantes más antiguos del lugar. Era su día libre, pero prefería mantenerse ocupada. El silencio de la mansión le pesaba si no tenía algo entre manos. Al inclinarse para limpiar el escritorio de roble macizo en el rincón del despacho, notó que uno de los cajones inferiores no cerraba bien. Tiró suavemente. Algo adentro parecía estar atorado. Curiosa, y quizás impulsada por la misma intuición que la había lanzado a la piscina semanas atrás, abrió el cajón con más fuerza. Allí, entre carpetas amarillentas y una pluma estilográfica, encontró una pila de sobres cuidadosamente atascados en el fondo, como si alguien los hubiese empujado allí a propósito para que no fueran vistos. Emily los sacó con manos temblorosas. Todos estaban dirigidos a Nathan Caldwell. Todos firmados por Charlotte Caldwell. Y todos, sin abrir. La fecha del primero era de 20 años atrás. El más reciente tenía menos de un año. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Su madre. Había sentido desde el principio que aquel nombre encerraba una historia dolorosa. Pero jamás imaginó esto. Cartas de una madre que, aparentemente, nunca había dejado de escribir. Y que, por algún motivo, Nathan nunca había leído. Antes de que pudiera revisar más, oyó pasos en el pasillo. Rápidamente empujó los sobres de nuevo dentro del cajón, justo a tiempo antes de que Elliot apareciera en el umbral. La señora Charlotte pregunta si ya ha terminado aquí, dijo con tono monocorde. Emily se giró, el rostro aún levemente ruborizado. Sí, ya estoy por terminar. Elliot la observó por un segundo de más. Sus ojos, grises y opacos, no decían nada. Pero algo en su expresión la hizo sentir expuesta. Esa noche, mientras preparaba el té de la hora, Emily no podía dejar de pensar en las cartas. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué jamás llegaron a las manos de Nathan? ¿Y por qué Elliot, quien presumía de ser el guardián de la familia Caldwell, nunca mencionó su existencia? El misterio la carcomía por dentro. Finalmente, decidió hacer algo que no solía hacer, hablar directamente con Elliot. Lo encontró en la cocina, revisando las cuentas del servicio. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella, con voz tranquila pero firme. Elliot levantó la mirada lentamente. «¿Por qué el señor Caldwell nunca leyó las cartas de su madre?». La pluma se detuvo en el aire. «No sé de qué me habla», respondió él, sin cambiar el tono. «Las encontré. En su escritorio. Una docena de cartas de la señora Charlotte. Todas sin abrir». El silencio que siguió fue más estruendoso que un grito. Elliot cerró el cuaderno con lentitud y la miró, esta vez sin fingimientos. Él no necesitaba leer esas cartas. No después de lo que ella hizo. «¿Y quién es usted para decidirlo?», replicó Emily, sorprendida por su propia audacia.
Alguien que ha estado a su lado desde que era un niño. Su madre los abandonó. Lo dejó en la peor etapa de su vida. No merece ser parte de su presente. Emily apretó los puños. Usted ocultó la verdad. Le robó la oportunidad de sanar. Le salvé del dolor, respondió Elliot con voz seca. Si vuelve a mencionar esto frente a él, lo lamentará. Se lo voy a decir, sentenció ella. Tiene derecho a saberlo. Y salió de la cocina con el corazón golpeándole el pecho, sabiendo que acababa de encender una mecha peligrosa. La oportunidad llegó al día siguiente. Nathan se encontraba en el invernadero, sentado junto a una mesa de hierro forjado, leyendo un libro. Tenía un aspecto más relajado de lo habitual, lo cual hizo dudar a Emily, por un instante. Señor Caldwell, dijo acercándose despacio. Necesito hablar con usted. Él alzó la vista. ¿Pasa algo? Emily tragó saliva. Encontré unas cartas. En su escritorio. Son de su madre. Hay muchas. Todas sin abrir. El rostro de Nathan palideció. Cerró el libro con fuerza, sus nudillos blancos. ¿Mi madre, dónde? En el cajón inferior del escritorio. Estaban ocultas. Y no soy la primera en verlas. Nathan se quedó inmóvil por un largo minuto. ¿Elliot lo sabía? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro cargado de tormenta. Sí. Y dijo que usted no debía leerlas. Que ella lo abandonó. Nathan se puso de pie, tambaleándose ligeramente por la ira que se apoderaba de su cuerpo. Puedes quedarte aquí, murmuró. Por favor. Emily asintió. Nathan salió con paso firme rumbo al despacho. Lo siguió, con la distancia prudente de quien asiste a una batalla inevitable. La puerta se abrió con violencia. Elliot, que estaba ordenando unos papeles, se dio vuelta. ¿Por qué? Preguntó Nathan sin rodeos. Elliot palideció. Yo. ¿Por qué ocultaste las cartas de mi madre durante 20 años? Señor, ella no merecía. No te atrevas a decidir por mí, rugió Nathan, la voz quebrándose. Me hiciste odiarla, me hiciste creer que nunca me amó. Lo hice para protegerlo, murmuró Elliot, casi suplicante. Ella iba a llevarlo lejos, a cambiarlo todo. Iba a destruir lo que usted es. No. Tú destruiste lo que yo era. Un silencio sepulcral envolvió la habitación. Fuera de mi casa, dijo finalmente Nathan con voz baja pero irrefutable. No vuelvas nunca. Elliot bajó la mirada. No intentó defenderse más. Salió del despacho sin mirar atrás. Nathan se acercó al escritorio, abrió el cajón y sacó el primer sobre con manos temblorosas. Emily lo observó desde el umbral. ¿Quiere que lo deje solo?, preguntó con suavidad. Sí, respondió él sin mirarla. Pero, gracias, Emily. Gracias por decirme la verdad. Ella asintió y se marchó en silencio. Esa noche, la mansión Caldwell no estuvo tan silenciosa como de costumbre. Desde el despacho iluminado se escapaba el suave sonido de un llanto contenido, de páginas de cartas siendo abiertas por primera vez, y de un hijo que, por fin, comenzaba a escuchar la voz de su madre a través de las palabras que el tiempo no había podido borrar. Seattle los recibió con una fina llovizna y el aire perfumado de pino y tierra húmeda. Era mediados de octubre y los árboles a lo largo de la carretera que conducía a The Maple Grove, un hogar de retiro enclavado entre colinas, estallaban en rojos intensos, naranjas apagados y dorados melancólicos. Emily conducía con firmeza, sus manos apretadas al volante. A su lado, Nathan Caldwell no decía una palabra. Sostenía su bastón con ambas manos, la mirada perdida en el parabrisas empañado. Habían pasado apenas 5 días desde que descubrió las cartas. 5 días en los que leyó cada línea escrita por su madre con lágrimas reprimidas, asombro y, sobre todo, una culpa que se le clavaba en los huesos. Charlotte Caldwell no lo había abandonado, como siempre creyó. Fue alejada. Callada. Borraba de su historia por un padre autoritario y un mayordomo leal a la versión más cómoda de los hechos. Cuando llegaron, una enfermera los recibió con una sonrisa cálida.
¿Es usted el señor Calvel?, preguntó, mirando a Nathan con ternura. La señora Charlotte habla mucho de usted. Pase, está en el jardín trasero. Siempre se sienta bajo el arce más viejo. El jardín era silencioso, con senderos de piedra resbaladizos por la lluvia reciente. Emily avanzaba un paso detrás de Nathan, preparada para sostenerlo si su pierna derecha fallaba. Pero él avanzaba con determinación, como si cada paso fuera una penitencia que estaba dispuesto a cumplir. Y entonces la vio. Sentada bajo un enorme arce japonés de hojas escarlata, una figura delgada con una manta sobre las piernas. Su cabello blanco estaba recogido en un moño pulcro. A pesar del frío, no parecía temblar. Solo miraba al horizonte como si esperara algo o a alguien. Es ella, murmuró Nathan, deteniéndose. Vaya, dijo Emily suavemente. Yo lo espero aquí. Nathan se acercó despacio, su bastón marcando el ritmo en el empedrado húmedo. Cuando estuvo a unos pasos, ella giró levemente la cabeza. ¿Quién es?, preguntó, con voz suave pero clara. Él no respondió. Se colocó frente a ella, y por un largo instante, simplemente se miraron. Los ojos de Charlotte se agrandaron, y su mano temblorosa subió a su boca. Nathan, susurró. Sí, mamá. Soy yo. Ella alzó las manos como para tocarlo, pero no se atrevió. Nathan cayó de rodillas frente a ella, ignorando el dolor de su pierna. Se inclinó y apoyó la frente sobre sus rodillas cubiertas. Charlotte, con los ojos inundados, le acarició el cabello como si el tiempo nunca hubiese pasado. Mi niño, mi hermoso niño. Ambos lloraron. No con estrépito, sino en ese silencio roto solo por la caída de las hojas rojas a su alrededor. Una lágrima por cada año perdido. Una caricia por cada carta no leída. Emily observaba desde la distancia con un nudo en la garganta. El reencuentro era tan íntimo que sentía que no le correspondía presenciarlo. Y sin embargo, no podía apartarse. Recordó su propio pueblo en Texas, donde su abuela le esperaba cada Navidad bajo un mezquite seco con el mismo abrigo gris desde hacía 10 años. Recordó las veces en que pensó en dejar todo para volver a cuidarla. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algo más grande. Nathan se incorporó lentamente, con ayuda de Charlotte. Se sentó en la banca junto a ella. Comenzaron a hablar, en voz baja, sobre las cartas, los años, los silencios. Charlotte le explicó que tras la muerte del padre de Nathan intentó regresar, pero Elliot la rechazó en la puerta. Me dijo que tú no querías verme. Que me odiabas. Nathan cerró los ojos. Nunca te odié. Solo creí que te habías ido, sin mirar atrás. Charlotte tomó su mano. He mirado hacia atrás cada día durante 20 años. Cuando regresaron a la entrada, Emily se acercó con discreción. Charlotte la miró con curiosidad. ¿Eres tú quien encontró mis cartas? Emily asintió. Entonces, te debo la vida de mi hijo, y la mía. No hice nada especial, señora. Solo, no quise que él siguiera viviendo con una mentira. Charlotte le tomó la mano con fuerza. Eso es todo lo que se necesita a veces. Una persona valiente que diga la verdad. Esa noche, en el hotel, Nathan se sentó frente a la ventana mientras Emily preparaba una infusión. Mañana quiero llevarla de regreso a casa, dijo de pronto. Emily se giró sorprendida. ¿A la mansión? Asiento. Es su casa también. Ya no quiero más ausencias. No quiero seguir pagando por pecados que no cometí. Hubo un largo silencio. Afuera, la lluvia volvió a caer. Pero dentro de esa habitación de hotel, algo se había liberado. Una culpa, un rencor, un dolor. Emily se sentó frente a él. ¿Se siente preparado para eso? Nathan asintió. Por primera vez, en mucho tiempo, siento que no estoy solo. Y cuando Emily sonrió, con la taza humeante entre las manos, supo que esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes, 3 personas habían encontrado de nuevo el significado de la palabra hogar. Los días en la mansión Calvel ya no eran silenciosos. Desde que Charlotte volvió a ocupar la habitación principal del ala este, la casa había recobrado su alma. La música sonaba en las mañanas, a veces viejos vinilos de jazz que ella había rescatado de cajas olvidadas, otras veces
Solo el sonido de su risa resonando en los pasillos mientras discutía con Nathan sobre qué té era mejor para acompañar las galletas de mantequilla. Emily, por su parte, parecía flotar entre responsabilidades y momentos de quietud. Por las mañanas preparaba infusiones, organizaba las medicinas de Charlotte, y luego acompañaba a Nathan en su rutina de ejercicios. Por las tardes, solía leer en el jardín o escribir en su cuaderno de notas sobre lo aprendido en fisioterapia. La rutina, lejos de ser aburrida, tenía algo reparador. Era una especie de hogar. Uno que ella nunca esperó encontrar. Una tarde de primavera, mientras acomodaba flores frescas en un jarrón del recibidor, Emily oyó sonar su celular. Al ver el remitente, Universidad de Stanford, su corazón dio un vuelco. Atendió con manos temblorosas. Señorita Vargas. Habla la oficina de admisiones. Nos complace informarle que ha sido aceptada con beca completa al programa de enfermería. Las palabras se mezclaron con el rugido de la sangre en sus oídos. Cuando colgó, las piernas le temblaban. Stanford. Su sueño desde niña. La oportunidad por la que su madre en Texas había trabajado noches enteras en una lavandería. La promesa que le hizo a su abuela antes de dejar el pueblo: voy a estudiar, voy a ayudar a otros. Pero ahora no estaba segura de querer irse. Esa noche, durante la cena, Emily apenas probó bocado. Charlotte lo notó de inmediato. ¿Todo bien, querida? Parece que cargases el mundo en los hombros. Nathan la miró también, dejando su copa de vino sobre la mesa. Emily se aclaró la garganta. Me llamaron de Stanford. Me ofrecieron una beca completa en el programa de enfermería. El tenedor de Charlotte quedó suspendido en el aire. Emily. Eso es maravilloso. Nathan asintió, aunque algo en su expresión se volvió más rígido. Te lo mereces. Gracias, murmuró ella, sin levantar la vista. Pero no estoy segura de aceptar. Un silencio incómodo se extendió sobre la mesa. ¿Por qué?, preguntó Charlotte con suavidad. Emily se armó de valor para hablar. Porque ustedes me necesitan aquí. Porque esta casa, ustedes, son mi familia ahora. Y no sé si quiero dejar eso atrás. Nathan se inclinó hacia adelante. Escucha, Emily. Durante años creí que no necesitaba a nadie. Me convencí de que el aislamiento era seguridad. Hasta que tú apareciste y todo cambió. Pero no voy a permitir que sacrifiques tu futuro por nosotros. Charlotte apoyó su mano sobre la de ella. Lo que tú nos diste, no se paga con compañía. Se paga viendo cómo alcanzas lo que viniste a buscar. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Tengo miedo. Eso significa que importa, respondió Nathan. Y lo que importa, vale la pena. Durante la semana siguiente, Emily se debatió entre maletas y recuerdos. Caminaba por los pasillos de la mansión como si tratara de grabarlos en su memoria, la textura de la alfombra, el aroma del pan que horneaba Charlotte los domingos. La manera en que la luz de la mañana caía sobre el piano antiguo del salón. Una tarde, mientras ayudaba a Nathan con sus ejercicios de equilibrio, él la miró de reojo. ¿Cuántas semanas faltan para que te vayas? Emily suspiró. 3. Las clases comienzan en junio, pero tengo que instalarme antes. Nathan asintió sin decir nada. ¿Estás enojado?, se atrevió a preguntar ella. Conmigo, un poco, admitió él. Contigo, no. Emily lo miró confundida. Porque me acostumbré a ti. Y perder eso da miedo. Pero sería aún más cobarde si no te dejara volar. El día que recibió los documentos oficiales de admisión, Nathan le entregó un sobre. Tu salario adelantado por los próximos 6 meses, dijo. Emily lo abrió, y casi se le cae de las manos. Esto es demasiado. No es un regalo, interrumpió él. Es para que no tengas que trabajar medio tiempo. Para que puedas estudiar tranquila. Ella lo miró con los ojos empañados. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Solo, vuelve algún día. Esta casa es más hogar contigo en ella. En la última cena antes de partir, Charlotte preparó su famoso pastel de nuez. La mesa estaba decorada con flores silvestres que Emily había recogido del jardín esa mañana. Brindaron con jugo de manzana, rieron con anécdotas del primer día de Emily en la casa, y luego compartieron un silencio sereno que hablaba más que cualquier palabra. Cuando llegó la hora de despedirse, Charlotte le entregó una pequeña caja. Para que no nos olvides. Emily la abrió, era un relicario de plata, con una foto de los 3, sentados bajo el roble del jardín. Nos devolviste la vida, murmuró Charlotte. Ve a construir la tuya. Nathan la acompañó hasta el taxi. Justo antes de que subiera, la abrazó por primera vez. Cuida ese corazón tan grande que tienes, susurró. Y tú, esa pierna testaruda.
Ambos rieron entre lágrimas. Mientras el auto se alejaba, Emily los vio desde la ventanilla, cada vez más pequeños, pero más grandes que nunca en su pecho. Había llegado como empleada. Se iba como hija. Y aunque el futuro era incierto, sabía que, sin importar lo que pasara, siempre habría un lugar al que podría volver. Era la última semana de Emily en la mansión Caldwell. Las maletas estaban casi listas, cuidadosamente acomodadas junto al armario de su habitación, pero su corazón, ese aún no encontraba dónde guardarse. Los días pasaban entre despedidas anticipadas y silencios llenos de cosas no dichas. Nathan fingía estar ocupado, revisando documentos más tiempo del necesario. Charlotte intentaba mostrarse alegre, pero sus paseos por el jardín se hacían más lentos, sus miradas más largas, como si quisiera memorizar cada instante con Emily antes de dejarla ir. Una tarde, justo después del almuerzo, Nathan encontró un sobre bajo la puerta principal. No tenía remitente, solo su nombre, escrito en una caligrafía que no veía desde hacía tiempo. ¿Quién abría?, murmuró, mientras lo abría con precaución. Dentro había una carta, corta y directa. Charlotte Caldwell no es la mujer que crees. Tengo pruebas de que envenenó lentamente a su esposo. Su padre, ¿cuántas mentiras más estás dispuesto a descubrir? Si quieres que esto quede entre nosotros, nos veremos en el invernadero viejo. Medianoche. Solo. Y, junto a la carta, una fotocopia borrosa de un antiguo informe médico tachado y anotado con tinta roja. Nathan sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. Aquella noche, Nathan llamó a Emily y Charlotte al despacho. Cerró la puerta con llave. Tengo que mostrarles algo, dijo con voz grave, colocando la carta sobre el escritorio. Charlotte leyó el contenido. Al principio, solo alzó una ceja. Luego, al ver el supuesto informe, sus manos comenzaron a temblar. Emily, al mirar su rostro, supo que algo iba terriblemente mal. ¿Y es cierto?, preguntó Nathan, con un tono que no era acusación, pero sí angustia. Charlotte se dejó caer en el sillón, exhausta. Tardó un largo rato en hablar. Finalmente, alzó la mirada, firme. No. Yo no envenené a tu padre. Pero, sí tengo cosas que decirte. Nathan se sentó frente a ella, sin parpadear. Tu padre no murió de causas naturales, Nathan. Tenía un problema cardíaco avanzado. Lo sabíamos. Pero él se negaba a tratarse. Rechazó la cirugía. Rechazó el tratamiento. Prefería controlar la narrativa. ¿Y por qué Elliot dice esto? Charlotte cerró los ojos. Porque esa narrativa la construyó él. Tu padre tenía miedo de que yo te llevara lejos, de que te alejara de su influencia. Elliot era su sombra. Su leal sirviente. Cuando tu padre murió, Elliot necesitaba mantener la historia, que yo era una traidora, una mujer peligrosa. Que merecía ser olvidada. Y lo logró. Emily apretó la mano de Charlotte. Y ahora quiere dinero, murmuró. Quiere manipular todo de nuevo. Nathan se levantó. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. No esta vez. Se acabó. A las 11:30 de la noche, Nathan llegó al invernadero viejo. No estaba solo. La policía, alertada horas antes, ya tenía agentes encubiertos esperando en las sombras. Emily lo había convencido, no enfrentes esto como antes, con ira. Enfréntalo con verdad. A las 12 en punto, una figura se deslizó entre los arbustos. Era Elliot. Su andar había perdido elegancia. Sus hombros caídos, su rostro demacrado, ya no escondían la desesperación. Viniste, dijo con sorna. Siempre supe que la verdad dolería más que las mentiras. Nathan se mantuvo firme. Tú no tienes la verdad. Solo mentiras que repites tanto que ya las crees. ¿Crees que puedes borrarme? Yo fui tu familia. Yo te crié. Yo te protegí de ella. Y tú me robaste 20 años de mi madre, espetó Nathan. En ese instante, los agentes salieron de las sombras. Elliot Gómez. Está arrestado por intento de extorsión y falsificación de documentos.
tiene derecho a guardar silencio. Elliot intentó correr, pero fue inmovilizado en segundos. Mientras lo esposaban, gritaba. Ella te engañó. No lo sabes todo. ¿Hay más? Nathan no respondió. Solo lo observó, no con odio, sino con una mezcla de lástima y resignación. De regreso en la mansión, Emily esperaba en la biblioteca. Charlotte dormitaba en el sillón, una manta sobre las piernas. La lámpara de lectura proyectaba sombras suaves en las paredes. Cuando Nathan entró, Emily se levantó inmediatamente. ¿Todo bien? Él asintió. Elliot está detenido. Intentó correr, como siempre lo hizo. Se acercó a la ventana, mirando el jardín que ahora dormía bajo la luna. Toda mi vida me dijeron que ser fuerte era cerrar puertas. Que protegerme era no sentir. Que el control era poder. Se giró, sus ojos clavados en los de ella. Y luego llegaste tú. Con esa manía de abrir todo lo que estaba cerrado. Emily sonrió con tristeza. A veces hay que abrir heridas para poder sanarlas. Nathan se acercó. No quiero que te vayas. Lo sé, susurró ella. Pero debo irme. No para irme de ustedes, sino para convertirme en alguien mejor para ustedes. Para mí misma. Él la abrazó, esta vez sin miedo, sin contención. Un abrazo largo, profundo, de esos que no prometen adiós, sino hasta luego. Desde el sillón, Charlotte abrió los ojos y sonrió. Por primera vez en muchos años, su hijo ya no estaba atrapado entre las mentiras del pasado. La verdad, aunque dolorosa, le había dado algo que nunca antes tuvo. Libertad. Era una mañana cualquiera en Stanford. El cielo californiano brillaba con un azul impecable, sin nubes, como si el universo intentara ofrecer una tregua entre tanto ajetreo. Emily Vargas llevaba su tercer mes de prácticas en el hospital universitario. Entre turnos dobles, pacientes pediátricos y noches sin dormir, había descubierto no solo la medicina, sino también una vocación irrefutable: cuidar, servir, sanar. Ese día, sin embargo, la rutina se rompería. Mientras acompañaba al equipo de emergencias en una ambulancia hacia una residencia geriátrica, un vehículo se saltó una señal y los impactó lateralmente. El mundo giró en un estruendo de metal, vidrios y gritos. Cuando despertó en la camilla, lo primero que sintió fue el dolor punzante en su brazo derecho. Luego, la presión de una vía intravenosa y el zumbido inconfundible del monitor cardíaco. Parpadeó, aturdida, mientras una enfermera le colocaba una manta. Señorita Vargas, está fuera de peligro. Tiene una fractura en el radio, varios hematomas, pero nada crítico. Emily intentó sonreír, aunque sentía la garganta seca como papel. ¿Y los demás? Solo contusiones. Tuvieron suerte. Asintió, aliviada. Pero la verdadera sorpresa vendría minutos después, cuando la puerta se abrió y vio entrar a Nathan Calvel, despeinado, con barba de varios días, y a su lado, empujando la silla de ruedas con firmeza, Charlotte Calvel. Emily apenas pudo contener las lágrimas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz quebrada. Nos llamaron del hospital, respondió Nathan, tomando su mano izquierda con suavidad. Eres nuestro contacto de emergencia, ¿recuerdas? Charlotte se acercó más, colocando una mano sobre la frente de Emily. ¿Te duele mucho? Solo un poco. Más el susto. Charlotte asintió, con esa calma sabia de quien ya ha vivido demasiadas tormentas. Entonces vamos a llevarte a casa. 2 días después, Emily fue dada de alta. A pesar de sus protestas, Nathan y Charlotte insistieron en que regresara con ellos a la mansión. Stanford podía esperar, dijeron. Y aunque Emily sabía que no podía retrasar eternamente su carrera, había algo en sus ojos, en sus voces, que le decía que, por ahora, estar en casa era la medicina que todos necesitaban. La mansión Calvel la recibió como se recibe a un ser querido. El cuarto de Emily había sido redecorado con tonos cálidos, y en su escritorio reposaban libros de medicina, flores frescas y una nota en la caligrafía inconfundible de Charlotte: bienvenida a casa, mi niña. Durante las semanas siguientes, Emily pasó sus días en reposo, tomando infusiones, escribiendo con la mano izquierda y ayudando en lo que podía.
Charlotte se sentaba con ella cada tarde en el invernadero, contándole historias de juventud, de amores perdidos y hallazgos tardíos. Pero era con Nathan con quien la atmósfera había cambiado sutil pero irrevocablemente. Él se sentaba junto a ella más tiempo de lo necesario. Le traía libros, la escuchaba sin interrumpir, y a veces, simplemente compartía su silencio. Había en su mirada una suavidad que antes no existía. Un cuidado que trascendía el deber o la gratitud. Una tarde de domingo, mientras compartían una taza de café en la terraza, Nathan rompió el silencio. Cuando supe del accidente, no podía respirar, dijo con la mirada fija en los jardines. Creí que había llegado demasiado tarde, otra vez. Emily lo observó, sin interrumpirlo. Pasé tantos años sin permitirle a nadie entrar en mi vida, que cuando por fin alguien lo hizo, el miedo fue peor que la soledad. Se giró hacia ella. Sus ojos, por primera vez, no esquivaban los suyos. No quiero que regreses a esta casa como empleada. Emily frunció el ceño, confundida. Entonces. Quiero que regreses como alguien a quien amo. Como la mujer que cambió mi vida. Como la persona sin la cual esta casa no tiene sentido. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire, sin adornos, sin dramatismo. Solo la verdad. Emily se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía el peso exacto de lo que acababa de escuchar. Tomó su mano, con la que no tenía yeso, y la apretó suavemente. Yo también tengo miedo, susurró. Pero no quiero que eso nos impida construir algo hermoso. Nathan sonrió, y por primera vez en semanas, Emily vio en él no al empresario, no al hombre endurecido por las pérdidas, sino a un ser humano completo. Esa noche, Charlotte los observó desde la puerta del salón, sus manos sobre el respaldo de su silla. No dijo nada. Solo asintió, como quien aprueba una decisión largamente esperada. Sabía, mejor que nadie, que hay amores que llegan tarde, pero justo a tiempo. Los días se hicieron más lentos, más suaves, más llenos. El sol de primavera bañaba los ventanales de la mansión Caldwell, y cada rincón de la casa parecía respirar de nuevo. No con prisa, sino con gratitud. Emily caminaba por el pasillo del ala este con una bandeja de desayuno. Dentro de la habitación, Charlotte ya estaba despierta, sentada en su sillón preferido, hojeando un álbum de fotos antiguas con una manta en las piernas. ¿Dormiste bien?, preguntó a Emily, dejando el té de jazmín sobre la mesa auxiliar. Dormí como los ángeles, respondió Charlotte con una sonrisa. Aunque creo que los ángeles no roncan como yo. Ambas rieron. A esas alturas, no había espacio para las formalidades. Ni falta hacía. Habían cruzado juntas demasiado como para fingir distancia. Charlotte había recuperado color en el rostro. Las manos, aunque aún frágiles, ya no temblaban tanto al sostener los cubiertos. El médico venía una vez por semana, pero ella aseguraba que su verdadera medicina era escuchar las historias de Emily al final del día y ver a su hijo caminar sin bastón por primera vez en años. Nathan, por su parte, había cambiado. No en su esencia, seguía siendo decidido, intenso, a veces testarudo, pero sí en su manera de mirar. Ya no llevaba el peso del pasado como una armadura. Ahora, caminaba por el jardín con paso firme, sin la ayuda del bastón que una vez fue símbolo de su caída. Emily lo veía desde la cocina mientras él recogía ramas secas y alimentaba a las aves. Era como ver florecer algo que uno pensó marchito. Y en medio de todo eso, ella. No como empleada. No como huésped temporal. Sino como parte de algo mucho más profundo. Una noche, mientras cenaban los tres bajo las luces tenues del invernadero, Nathan alzó su copa de vino. Por las segundas oportunidades, dijo. Charlotte asintió. Y por quienes se atreven a dar el primer paso hacia ellas. Emily alzó su taza de té, conteniendo la emoción que le apretaba el pecho. Y por las familias, aunque no lleven el mismo apellido. Después de la cena, Charlotte se retiró temprano. Nathan y Emily se quedaron en la terraza, observando cómo las luciérnagas titilaban entre las plantas. Había algo sagrado en ese silencio. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí?, preguntó él de pronto. Emily asintió, con una sonrisa.
Claro. Pensé que me despedirías el segundo día. Yo también lo pensé. Rieron. ¿Y ahora? Preguntó ella, más seria. Nathan la miró con una ternura que le erizó la piel. Ahora sé que no podría imaginar esta casa sin ti. Emily apartó la mirada, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza. Yo tampoco podría imaginar mi vida sin ustedes. Se hizo un largo silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo se comparte entre quienes se entienden sin hablar. Una tarde, Charlotte le pidió a Emily que la ayudara a escribir una carta. ¿A quién quieres escribirle? Preguntó mientras preparaba papel y pluma. A mí misma, respondió Charlotte, sonriendo. O a la vida, no lo sé. Solo siento que hay cosas que tengo que dejar escritas. Y entonces, durante casi una hora, dictó con voz pausada. Habló de amor, de pérdidas, de los errores que la hicieron fuerte. De cómo una joven de ojos brillantes llegó un día a su casa y la rescató no solo a ella, sino a su hijo. De cómo aprendió que la familia se elige, que no siempre nace con uno. Cuando terminaron, Emily no pudo evitar abrazarla con fuerza. Y gracias, susurró Charlotte. Por llegar. Por quedarte. Por enseñarnos a volver a sentir. El último domingo de primavera, los tres salieron al jardín. Nathan empujaba la silla de Charlotte, aunque ella protestaba que podía caminar perfectamente bien con bastón. Emily llevaba una manta y una cesta con bocadillos. Se sentaron bajo el viejo roble. El mismo que años atrás había sido testigo de secretos, de lágrimas, de revelaciones. Pero esta vez, solo fue testigo de la paz. ¿Sabes qué pensaba cuando llegué aquí? Y dijo Emily, mirando hacia el cielo entre las ramas. Que no encajaba. Que este lugar era demasiado para mí. Demasiado elegante, demasiado ajeno. ¿Y ahora? Preguntó Nathan. Ahora siento que no es la casa lo que importa, sino quienes la habitan. Charlotte asintió, cerrando los ojos mientras la brisa le acariciaba el rostro. Los lugares no son hogar, murmuró. Las personas lo son. Y ahí, en ese rincón sereno del mundo, entre risas suaves y miradas cómplices, Emily entendió algo que su corazón ya sabía desde hacía tiempo. La familia no siempre se elige con la sangre. A veces, la vida pone en tu camino a las personas correctas. Aquellas que se quedan cuando todo parece desmoronarse. Que te tienden la mano cuando ni tú sabes cómo seguir. Que te aceptan rota, herida, confundida, y te ayudan a reconstruirte. Y entonces, sin darte cuenta, un día las llamas familia. Así, sin más. Y para siempre. La primavera ya se iba desvaneciendo, pero en los jardines de la mansión Calvel todo parecía resistirse a despedirla. Las flores aún estallaban en colores, y los rayos dorados del atardecer se filtraban entre los árboles como si acariciaran cada rincón con intención. Era una de esas tardes tranquilas donde el tiempo se estira y todo se vuelve más lento, más honesto. Emily estaba sentada en la terraza, con una libreta en el regazo. Hacía rato que no escribía, pero esa tarde algo en su pecho le pedía registrar lo que sentía. Tenía el brazo ya casi recuperado, pero el yeso recién quitado le recordaba cuán frágil había sido todo hacía apenas unas semanas. Nathan se acercó en silencio. Ya no usaba bastón. Caminaba con cierta torpeza aún, pero lo hacía por sí mismo. Emily levantó la mirada y lo vio avanzar por el sendero de piedra con una taza de té en cada mano. Traje tu favorito, dijo, entregándole una. Canela y manzanilla. Y gracias, sonrió ella, sintiendo ese calor silencioso que solo él lograba provocarle. Se sentó junto a ella, sin decir nada. La brisa les acariciaba la piel, y por un momento no hubo necesidad de palabras. Solo el murmullo de las hojas y el vaivén lejano del viento entre las ramas. Emily fue la primera en hablar, pero solo después de un largo rato. ¿Alguna vez pensaste que llegarías a este punto? Nathan la miró con curiosidad. ¿A cuál punto? A estar bien. A ser feliz sin esconderlo. Él bajó la mirada hacia su taza y luego la elevó hacia ella, con una intensidad suave, casi reverente. Nunca lo imaginé. Y mucho menos contigo. Ella parpadeó, sorprendida. No por la sinceridad,
sino porque lo había dicho en voz alta. Nathan se giró un poco, apoyando el codo en el respaldo del banco para verla mejor. Durante años, pensé que el amor era un lujo que uno no se puede permitir después de ciertas heridas. Creía que era más seguro construir muros que puentes. Luego llegaste tú, y con tu voz tranquila y tus ojos tercos, los muros empezaron a caer. Sin que yo lo notara. Emily bajó la mirada. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Nathan. No quiero que te vayas otra vez, interrumpió, con la voz apenas temblando. No como antes. No como si esto fuera algo que hay que poner en pausa. Él tomó su mano, despacio, con cuidado, como si aún no estuviera seguro de poder hacerlo. No te pido nada que no quieras. Solo, no me dejes sin ti. No otra vez. Emily alzó la mirada. Los ojos de Nathan ya no eran los de aquel hombre huraño, encerrado en su dolor. Ahora eran los de alguien que había aprendido a sentir, y que tenía miedo de hacerlo demasiado tarde. Se inclinó hacia él. Nunca me fui realmente, Nathan. Y entonces lo besó. No fue un beso urgente ni apasionado. Fue un beso suave, cálido, lleno de la ternura acumulada por todo lo no dicho. Un beso que no prometía finales felices de cuento, sino algo más valiente, la voluntad de construir algo real, día tras día. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos como si guardara ese momento para siempre. ¿Que esto es un sí? Murmuró. Esto es un comienzo, respondió ella, acariciándole el rostro. Desde la distancia, Charlotte observaba desde la ventana del salón. Sostenía una taza de té en las manos y una sonrisa apenas dibujada en los labios. Por fin, susurró, como si el aire mismo pudiera escucharla. No necesitaba más pruebas. Había visto crecer ese amor como se ve germinar una semilla en tierra fértil. No con estruendo, sino con silenciosa insistencia. Esa noche, los tres cenaron juntos en la terraza. No hablaron del futuro ni del pasado. Solo compartieron comida, risas suaves y miradas que lo decían todo. La familia que habían formado, una tan improbable como auténtica, ya no necesitaba definiciones. Cuando Emily se retiró a su habitación, encontró sobre su almohada una pequeña caja envuelta en papel blanco. Dentro había una llave de plata, y una nota con la letra de Nathan. Para que recuerdes que esta casa siempre será tuya. Pero más aún, que lo es tu lugar en mi vida. Siempre. N. Ella se llevó la llave al pecho, conteniendo las lágrimas. Y supo, con certeza, que ese amor, aunque nunca gritado, sería lo más firme que jamás habría sentido. Un amor sin palabras. Un amor que eligió quedarse. Un año puede parecer poco tiempo para algunos. Pero para Emily Vargas, aquel año fue una vida entera. 12 meses de exámenes, turnos nocturnos, prácticas hospitalarias, momentos de soledad, y llamadas semanales con voces que le recordaban que tenía un hogar esperándola. Un año donde aprendió a enfrentarse a la muerte con compasión, y a la vida con humildad. Y por fin, aquel día había llegado. La ceremonia de graduación se celebraba en el campus principal de Stanford, bajo un cielo limpio de verano. Los bancos estaban repletos de familias, pancartas y aplausos, pero Emily no había visto aún a nadie conocido. Sus compañeros estaban rodeados de abrazos, cámaras, flores, y ella, aunque orgullosa, no podía evitar mirar de reojo hacia la entrada del auditorio, con el corazón inquieto. Hasta que los vio. Primero a Nathan, caminando con paso firme, impecable en su traje azul marino. A su lado, Charlotte, tomada de su brazo, con un sombrero claro y una sonrisa que iluminaba más que el sol. Llevaban una pequeña caja envuelta con un lazo dorado. Emily contuvo el aliento. Cuando finalmente subió al escenario para recibir su diploma, con honores, los aplausos estallaron. Pero entre todos los sonidos, lo único que importaba era esa voz clara de Charlotte gritando. «¡Esa es mi niña!». Emily rió con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, se encontraron bajo uno de los robles que bordeaban el jardín de la facultad. Charlotte la abrazó primero, fuerte, como si aún no pudiera creer lo lejos que había llegado. «Nunca dudamos de ti», susurró en su oído. «Pero es hermoso verte hacerlo real». Nathan no dijo mucho. Solo le entregó la caja con una sonrisa leve.
Esto es para ti. No es un regalo de despedida. Es una invitación. Emily la abrió lentamente. Dentro, sobre un pequeño cojín de terciopelo, descansaba una llave de bronce. Y una pequeña placa. Sala Emily Vargas, enfermera jefa. Clínica Comunitaria Calvel. Por haber sanado más de lo visible. Emily se quedó inmóvil. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz quebrada. Nathan metió las manos en los bolsillos. He estado remodelando parte del ala sur de la mansión. Construimos una pequeña clínica. Sala de curas, 2 consultorios, una salita de espera. Gratuita. Para quienes no pueden acceder fácilmente al sistema de salud. Charlotte completó la idea. Y tú, mi querida enfermera, eres el corazón de ese lugar. Si lo deseas, claro. No es una obligación. Emily no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué hicieron esto? Porque el mundo necesita más gente como tú, respondió Nathan. Y porque una familia construye puentes, no muros. Quisimos construir uno contigo. El regreso a la mansión fue diferente esta vez. Emily no volvía como huésped temporal, ni como empleada. Volvía como alguien con propósito, con raíces. Con un lugar que llevaba su nombre, pero aún más su esencia. La clínica comunitaria Calvel fue inaugurada 3 semanas después, con una ceremonia íntima. Los primeros en llegar fueron agricultores de los alrededores, madres jóvenes con bebés en brazos, ancianos con dolencias que llevaban años en silencio. Emily los recibió con una bata blanca y una sonrisa firme. No necesitaba decirles que aquel espacio había sido creado con amor. Se notaba en cada rincón, en las sillas cómodas, en los jarrones con flores frescas, en los dibujos hechos por los niños del barrio colgados en la pared. Nathan asistía todos los lunes. No para dar órdenes, sino para ayudar con la gestión. Charlotte organizaba el voluntariado y servía café en la sala de espera como si cada paciente fuera un invitado especial. Una tarde, después de atender a una mujer que había perdido la movilidad en una pierna por falta de tratamiento, Emily se sentó junto a Nathan bajo el mismo árbol donde se habían confesado sentimientos por primera vez. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve?, preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué? Ver cómo la gente entra con miedo, y se va con dignidad. Nathan asintió, sin apartar la vista del horizonte. Eso es gracias a ti. ¿Qué es gracias a los 3?, corrigió ella. Tú me enseñaste que uno puede reconstruirse. Charlotte me enseñó que es posible perdonar. Y yo, solo intento estar a la altura. Nathan tomó su mano. Ya lo estás. Lo estuviste desde el primer día. Aquel atardecer, cuando el último paciente se marchó, Emily encendió las luces tenues del consultorio y se sentó sola en la camilla, recordando todo lo vivido. Recordó el primer día que llegó con su maleta rota. El salto a la piscina. Las cartas escondidas. Las lágrimas de Charlotte. La furia de Nathan. El accidente. La recuperación. El primer beso. Y ahora, este lugar. Su lugar. Entonces escribió en su cuaderno una frase, sin pensarlo demasiado. No curamos solo heridas. Curamos corazones rotos, memorias olvidadas y futuros que merecen esperanza. Porque familia ya no era solo una palabra para ella. Era un acto. Era una clínica. Era una promesa cumplida. Era un hogar donde el amor se practicaba en dosis diarias, como un tratamiento que no se receta, pero que salva vidas. Una a una. Incluida la suya.